y bienvenida. Gracias. Ya. Bueno, no sé si podríamos empezar, si alguna, bueno, en la medida de que vamos haciendo la conversa, pueden presentarse, preguntarle a Karina lo que nos vaya saliendo después de lo que leímos. Pero como para empezar, me gustaría que tú te presentaras y nos hablaras un poco de esto del ser escritora, poeta, feminista o cómo te enuncies en esta tierra, en este mundo. Pues, hola, muchas gracias por invitarme. Me llamo Patricia Karina Vergara Sánchez, pero lo reduzco a Karina porque es muy de telenovela el nombre largo. Pues soy mexicana, soy poeta lesbofeminista. En realidad la poesía es una necesidad vital, pienso, de hablar de la búsqueda de la lengua materna, que es la lengua que nos han robado, el patriarcado, y que es el lugar en donde las mujeres nos encontramos más efectivamente que en una cosa súper académica o en un panfleto o en una consigna. Eh, Me parece que el lugar en donde más sentido nos hace porque nos habla a ese lado del cerebro más primigenio y que creo que en realidad es nuestro verdadero lenguaje y es el lugar en donde nos encontramos y por lo tanto trato de emitir desde mi propio ritmo porque yo sé que otras me encuentran en ese mismo ritmo y me encuentro con otras en ese ritmo y entonces es como ven esas películas del Código Da Vinci y los lenguajes secretos y no sé qué. Es que nosotras ya lo tenemos, pero ni siquiera necesitamos un código mágico que tengan en el Santo Grial. Ya lo tenemos adentro de nosotras, solo hay que escuchar. Y bueno, por eso hago poesía, porque es una estrategia política de regreso al mundo de nosotras. Qué interesante lo que dices frente a que es algo que tenemos, es como si fuera una memoria ancestral esta palabra, ¿no? Ajá. Y en ese sentido me gustaría preguntar, por ejemplo, aquí casi hay muchas que son muy jóvenes. Está Margie y Lluvia, que son chicas. Lluvia, la más chica, tiene 16 años, Lluvia. Margie tendrá por ahí 19. Yo la conocí chiquita militando y cantando de militancia así en Colombia cuando yo, entonces como que, y algunas recién empezamos este camino de querer escribir, a veces nos da mucho miedo, nos da mucha vergüenza, y como que me gustaría también, por un lado, tú cómo llegas a esta manera de escribir y qué podríamos comunicar a estas generaciones pues de escritoras jóvenes que quieren darla toda, pero que todavía hay unos temores ahí que el patriarcado está dando vueltas aún encima de nuestras letras. Quisiera decir, es que hay como varias cosas. La primera es que, bueno, contarles que yo estoy segura de que entre las prohibiciones que ha hecho el sistema mundo patriarcal para meternos en la feminidad, es decir, en todos esos mandatos que nos hacen ser la que le sirve al patriarcado, uno de ellos es que nos prohibió las labores de hombres. Y no es en tiempo pasado. Por ejemplo, les cuento, yo vengo de mi familia materna vive en un pueblo que se llama Temisco, que es en Morelos, una región náhuatl en México. Y ahí, bueno, mi familia se dedica al cultivo de flores. Y un elemento muy importante es el machete, que es como un cuchillo grandototote con el que se corta la hierba, ¿no? Y desde muy pequeña yo escuchaba que las mujeres no deben agarrar el machete porque si una mujer agarra el machete se desafila, pierde su filo. Y yo de pequeñita hasta iba y ponía mi dedo en el machete a ver si se desafilaba, ¿no? Porque no entendía cómo funcionaba. Rebelde siempre. Es que quería ver cómo funcionaba eso.
Pero después se ha ido colectando otras historias en donde mujeres, por ejemplo, donde el espacio es de talar madera, lo que las mujeres no pueden agarrar es el hacha, porque si agarran el hacha se pudre el mango, o sea, lo que les dicen es que se va a pudrir el mango y entonces van a causar un accidente cuando quieran cortar la madera. Entonces las mujeres no agarran el hacha, las mujeres no agarran el machete. Ahora pertenezco a círculos de danza mexica, agua mexica, y entonces hay varios círculos en donde dicen que el fuego es el abuelito fuego, y entonces es hombre. Y si una mujer lo agarra, se ofende. Entonces las mujeres no deben, no son las que encienden el fuego, ni son las que transportan el fuego, ¿no? Más que en el necesario. Bueno, y así puedes ir reuniendo. En los pueblos de pescadores, las mujeres no pueden subir a las barcas de pesca porque se salan, se les da mala suerte pues a la barca y se puede hundir. Entonces no hay que usar la barca. Yo les dejo ahí como sospecha, qué casualidad que las mujeres podemos limpiar la casa, lavar pañales cagados, limpiar vómito de marido y de niños, lavar calzones cagados de marido, podemos cocinar, podemos picar la carne, podemos hacer muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es agarrar aquellos instrumentos de los hombres que nos servirían para defendernos, ¿no? O que nos servirían para huir. Qué casualidad, ¿no? Lo dejo así como, lo pongo en la mesa y ahí ustedes lo valoran, ¿no? Y entonces en ese sentido, pero no es solo estas armas, sino es algo que haya pasado hace tiempo. Sigue pasando ahora, por ejemplo. Nosotras hoy podemos encontrarnos gracias a este aparatito. Sin embargo, bueno, en suma hay muchas cosas respecto a la seguridad, pero no tenemos otro porque no hay mujeres programadoras. En un salón donde se aprende programación puede haber 50 hombres y 2 mujeres. Es decir, las mujeres seguimos sin agarrar los instrumentos de los hombres. Lo mismo pasa con la escritura. Estamos de acuerdo en que la escritura significa la permanencia de las ideas, el debate de las ideas, el encuentro de las ideas, la documentación de esas ideas, ¿no? Y por lo tanto la escritura es el lugar político por excelencia, en donde, cuando yo digo político estoy diciendo la idea de la polis grecolatina, en donde, que era la propuesta de organización del mundo, ¿no? Cada quien tiene distinta propuesta política en el sentido de que cada quien tiene distintas propuestas de organización del mundo. Y las que tenemos propuestas cercanas o similares o con coincidencias, nos acercamos porque coincide nuestra política, nuestra propuesta de organización del mundo. Entonces, la escritura es indispensable para la política porque es la que propone cómo está organizado el mundo. La que crea los imaginarios necesarios para hacer un mundo o para negar ese mundo, lo que sea. Por eso no es casual que tradicionalmente lo que se difunda son las palabras de los hombres, las letras de los hombres, lo que se dice desde los hombres. Entonces, cuando las mujeres escribimos con el mismo miedo de agarrar el machete, ¿qué tal que se desafila? Con el mismo miedo de agarrar el hacha, ¿qué tal que cae una maldición en mi pueblo? Con el mismo miedo que subirse a la lanchita de los pescadores, porque si esos pescadores no regresan va a ser porque yo me subí, ¿no? Con ese mismo miedo es que las mujeres estamos escribiendo, porque ha sido tabú y ha sido prohibido para nosotras. E incluso cuando escribimos y lo guardamos en el cajón para dentro de 20,000 años, porque pareciera que en nuestro cerebro hay un mandato atávico de escóndelo, porque estás haciendo algo que no deberías, estás tomando el instrumento que no es tuyo, ¿no? Y tan sabemos que no es nuestro, que nos desesperamos por ser admitidas en las escuelas o en las lógicas académicas de ellos, ¿no? Porque no se note que somos mujeres las que estamos escribiendo este texto, por seguir las reglas que ellos dicen de ese, que hay que escribir, que hay que seguir con su orden, y si no, no es válido, ¿no? Nos exigimos unas a otras que tengas la perfecta sintaxis, morfología y no sé qué, porque si no, no vale la pena, ¿no? Lo exigimos a otras y nos lo exigimos a nosotras.
Y es muy curioso porque generalmente lo que las mujeres escribimos tiene que ver con lo que vemos, con lo que sentimos, con lo que reflexionamos, con las propuestas del mundo inmediato. Como no estamos acostumbradas a pensar en propuestas civilizatorias para todo el mundo, escribimos esto que es de lo inmediato. Y como es de lo inmediato, entonces se queda en el cajón, o cuando nos atrevemos a ponerlo en público, el público que es patriarcal lo interpreta como que es una lectura intimista, ¿no? Habla de lo íntimo, entonces, pues habla de lo inmediatito y de lo chiquito porque es muy tuyo, ¿no? Pues mi abuelita me enseñaba a bordar y entonces pareciera que fuera muy mío y que no le interesa al resto del mundo. En cambio, si un hombre escribe algo de eso íntimo, chiquito, inmediato, se va a ganar grandes premios porque vean qué hombre tan valiente, se atrevió a hablar de su intimidad, cómo es transgresor y cómo es sensible y cómo es distinto, ¿no? Entonces, como ahí está como una primera barrera, ¿no? Como un primer espacio, que como socialmente es valorado distinto lo que escribimos nosotras a lo que escriben ellos, nosotras mismas nos creemos que no es importante. Pero sí es importante porque cuando yo cuento que mi abuela me enseñó a bordar, estoy contando toda la historia de otras mujeres que aprendieron a bordar. Y estoy contando, haciendo un documento histórico, donde a las mujeres de los 90, las abuelas les enseñaban todavía a bordar. Y a las mujeres de 2020, las abuelas ya no les enseñan a bordar. Y eso significa una pérdida histórica. Y estamos haciendo documentos históricos. Por eso sí es importante lo que estamos diciendo. Pero si se queda en el cajón hasta que se pudra y hasta que lo tiren a la basura a nuestras bisnietas, entonces le hemos negado a esas bisnietas al menos 40, 50, 70, 100 años de historia. Entonces, como primero decir como muchas cosas, que escriban lo que les está pasando ahorita mismo es importante. Segunda cosa, que escribir es disputarle a los herramientas a los hombres. Tercera cosa, que no tiene sentido escribir en las reglas y siguiendo los sueños académicos o los premios dorados de sus salones del patriarcado, porque cuando perseguimos los premios de los salones dorados del patriarcado, entonces vamos a escribir, estamos seguras, aquella que tiene los premios dorados del patriarcado, estamos seguras que está escribiendo como le gusta al patriarcado. Y entonces no sirve para nada. Si no le gustara, no lo premiaría. Entonces, a nosotras como mujeres, ¿para qué nos sirve? Entonces, como lo primero que podría liberar la escritura de las mujeres sería dejar de perseguir su salud. Hace un año, yo creo, estaba viendo unas denuncias que hacían unas mujeres muy jóvenes que trataban de unirse como a esas cofradías de escritores, que en el encuentro de escritores del norte del país, no sé qué, y que las que trataban de unirse al maestro X, no me acuerdo cómo se llamaba, pues que todas las había acosado sexualmente y algunas sí había abusado sexualmente de ellas, ¿no? Y estaban haciendo una denuncia. Y pues qué pinche, ¿no? Que se aprovecha de su poder y todo, pero también creo que hasta cuándo nos vamos a estar poniendo en sus manos, porque este lugar de vulnerabilidad tiene también que ver con que estamos siempre queriendo agradarles, siempre siendo reconocidas. El día en que les demos la vuelta y sus encuentros se queden en sus encuentros perfectamente homosexuales, porque son encuentros homosexuales, porque son hombres amando a hombres, y que nosotras servimos meramente de acompañamiento ahí. El día que se queden solos en sus encuentros de hombres amando a hombres, ellos serán muy felices y nosotras también, porque seremos muy libres de ellos. Estaremos escribiendo lo que necesitamos y no lo que nos exigen. Y bueno, pues todas esas cosas creo que las mujeres jóvenes las tienen que saber. No, para escribir no necesitan sus premios, lo que necesitan es ser libres. Creo que eso es lo que querría decir. Oye, qué hermoso. Escucharte es como volver a conectar de por qué me da por hacer talleres de poesía para las mujeres. Y cuando me preguntan, oye, guay, y un hombre, ¿me puedo inscribir? Y ojo, que
a veces también tenemos por ejemplo, en Colombia, yo acá en Chile, aunque las compañeras chilenas me dicen, ay, guay, ¿de qué estás hablando? Pero yo acá en Chile siento un poco menos este asunto de recriminarnos por ser separatistas o por juntarnos solo entre mujeres, ¿cierto? En Colombia yo sé que es mucho más complejo, México me imagino que debe ser también un panorama bastante complejo para las mujeres lesbianas o separatistas o simplemente para espacios separatistas, debe ser siempre juzgado. Y por ejemplo, en el caso cuando yo saco el taller, me escriben, guay, ¿y yo me puedo inscribir? Un hombre. No, compa, es para mujeres. Y entonces ahí viene todo la exigencia y el reclamo de por qué hacemos espacios solo para nosotras, si la sociedad es hombres y mujeres, y entonces no, porque tenemos que construir entre todos, y como que toda esta idea de lo amplio a mí me parece perjudicial y como que en ese sentido me hace mucho eco lo que dices de cómo los roles de género incluso hasta hoy se replican, incluso hasta hoy tenemos roles de ser madres, amas de casa, mujeres abnegadas, no conectando con nuestro ser. Entonces, en ese sentido, no sé si alguna quiere hacerle alguna pregunta, alguna consulta, está el micrófono abierto, disponible. Eh, Javiera. Ya, Margie, ¿quieres hablar? Sí, sí, quería hablar. Pues es que creo que me tocó mucho lo que hablaba la compañera. Desde mi experiencia de vida, bueno, yo soy la única mujer, tengo 4 hermanos hombres y yo soy pues, la única niña de mi casa, ¿no? Y yo crecí los primeros años en el campo y recuerdo que de regalo de Navidad quería justamente un machete porque todos mis hermanos tenían machete y yo quería también tener un machete para poder trabajar con ellos en el campo. Recuerdo que no me dieron el machete, sino que me dieron pues como toda el tocador, la cama de la Barbie, y yo sentí, o sea, quedé con esta idea de que yo quería pues mi machete y no entendía por qué. Entonces entiendo todo lo violento que es esta idea, ¿no? También de no poder acceder a ese tipo de herramientas por ser mujer. Y me parece contundente como lo planteas y por eso creo que me parecía tan importante. En mi proceso de escritura, justamente ahorita que he estado reevaluándome también esto, pasa que solía escribir mucho cuando era niña, me gustaba mucho escribir y tenía muchos diarios y me gustaba hacerlo constantemente, pero mis hermanos leían mis diarios, entonces sentía también que estaban violando mi privacidad, mi intimidad y dejé de escribir. Y a hoy que estudio la carrera de antropología, hago estos ejercicios de relatos etnográficos, siento que me cortaron una parte importante de mi creatividad cuando era niña. O sea, siento que también le cogí un poco de miedo a escribir y a compartir esos escritos, a manifestar lo que quería y estoy todavía en ese proceso de encontrarme de nuevo con la escritura, que sana, que nos encuentra, que nos ubica también en un mundo y permite que expresemos esa voz. Entonces, creo que pensaba en eso cuando hablabas y agradezco como el espacio y sobre todo la fuerza de tus palabras. Creo que era eso. Gracias. Me estaba acordando también que el asadón, es, bueno, que tampoco podía agarrar el asadón, pero ahí era más abstracto. Y alguna vez pregunté, ¿pero por qué no puedo agarrar el asadón? Y en vez de decirme nada, porque te puedes lastimar o algo así, me respondieron que no ves que la tierra es mujer. Y ya, y entonces yo me quedé, bueno, y ahora hasta ahora pienso, claro, qué horror que una mujer penetre a otra mujer, ¿no? Qué escándalo, pero no lo comprendía en ese momento, ¿no? Todas esas prohibiciones significan cosas y significan lecciones, ¿no? Y sí, esa transgresión a los diarios, a la burla, a las cartas, a los textos, la incredulidad,
muchas mujeres cuentan, es que cuando yo escribí esto, la maestra o el maestro me dijo que no creía que yo lo hubiera escrito, o que quién me había hecho la tarea, como ese tipo de cosas. Y esa también es una manera de aleccionarnos, ¿no? No tienes derecho a esa escritura, no es tuyo y no tienes legitimidad cuando lo hagas. Por eso es increíble que estemos en el 2020 y estemos disputando el derecho a escribir, pero esto sigue pasando, no es, o sea, no hay una ley que diga las mujeres no deberían escribir y sin embargo hay una prohibición de facto para que escribamos. Y cuando no nos castigan los propios hermanos. Ya, gracias. Por ahí, Luz nos quiere... Sí. A ver, tengo... buenas tardes para todas, estoy muy feliz de estar acá en este colectivo. Me parece increíble a mis 57 años venir a parar acá, pero eso me hace sentir muy orgullosa de mí y de mi atrevimiento, ¿no? Y todas las compañeras, me parece hermosísima la manera como nuestra compañera está expresando esas experiencias. Yo les quiero compartir que en mi casa yo vencí mucho de esos pormenores. De hecho, mi padre, que es mi padrastro y a quien adoro, es mecánico y tiene un taller y yo me iba para allá a hacer muchas cosas y aprendí a conocer herramientas para arreglar los carros y todo eso. Esa experiencia, pues como, digamos, sobrepasando o sobrepasadora a la mayoría de las chicas de mi edad en esa época, a las que no las dejaban asumir papeles masculinos. Yo fui muy machona, digámoslo así como me decía mi mamá, pero nunca me interesó porque en el fondo yo tenía unos conceptos muy claros. Mi hija escribe y yo creo que Guaira alguna vez recibió algunos de sus escritos. Siempre la empoderé. Nunca le exigí que tenía que hacerle de comer a su papá y a su hermano. Cuando yo me iba de viaje, que quedaban ellos tres en casa, el papá le decía que qué iba a hacer de comida y ella le decía, dígame usted qué va a hacer porque yo no puedo. Y ella nunca tuvo temor de hablarle a su papá de una manera directa y de hacerle saber que ella no estaba allí para suplirle a él sus necesidades, más que él sí estaba para suplir las de ella, y eso a mí me encantaba porque es un empoderamiento del que tenemos que hacer parte las mujeres muy mayores como yo, que ya vamos cerca de los 60, y a mis niñas de mis grupos a los que yo me dirigí como maestra de literatura, fui toda mi vida. Siempre les hice saber que ellas no estaban en este mundo para servirle, sino solo a sus deseos y sus propósitos, que lo demás estaba en segundo plano y que en la medida en la que ellas pusieran esas necesidades de los demás en segundo plano, los demás las pondrían a ellas en primer lugar. Y eso creo que fue algo muy importante para mí. Y cuando llegaban las mamás a mis reuniones, me decían que desde que las niñas habían llegado ese año, habían cambiado mucho. Y es que ese es el momento en el que hay que cambiarle la mentalidad a nuestras mujeres, que nosotros estamos en este mundo es para servirle siempre a un hombre. Y siempre les hice saber que ellas estaban aquí para muchísimo más que para parir hijos, y que en el momento en el que no desearan tenerlos no se sintieran diferentes, porque no todas llegábamos al mundo a hacer lo mismo. Entonces es muy importante que las chicas puedan ahora, me encanta, Mari, me encanta que en estos momentos aún las chicas que fueron criadas en el campo tengan claro eso. Nosotras somos mucho, 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 no solamente porque somos más en número, sino porque efectivamente este mundo ha mostrado que la mayoría de las mujeres que están enfrente de esos países que están dirigidos por mujeres son países de mucho más progreso y con unas condiciones de vida mucho más leales y mucho más dignas para sus pobladores
que muchos países dirigidos por hombres. Me encanta mucho conocerlas, compañeritas. Gracias, Luz, también por atreverte que no haya edad para escribir y que no sea un impedimento, ¿no? Ahí hay varias cosas que a lo mejor yo creo que nuestra invitada podría estallar en versos en este momento. Estaba escuchando a Luz y me estaba acordando que en el mundo mexica, bueno, para que no sepa, el nombre original del pueblo mexicano antes de la colonización, los colonizadores hablan de los aztecas, entonces la gente cree que éramos aztecas, pero ese era el nombre que nos dieron los colonizadores. El nombre, digamos, real era el del pueblo mexica. Pero en el pueblo, y que además no es que llegaron los colonizadores y se extinguió, el pueblo mexica sigue vivo, sigue haciendo cosas y sigue organizándose. En el pueblo mexica se dice que las mujeres tenemos 4 edades. Y estas 4 edades están emparentadas con los ciclos lunares. De los 0 a los 13 años es la luna creciente, como el lugar del desarrollo. De los 13 a los 26 años, perdón, es la luna nueva. De los 13 a los 26 años es la luna creciente, donde estás aprendiendo y te estás convirtiendo en aquella que serás. De los 26 a los 39, también es la luna fértil, cuando las mujeres paren ideas, hijos, hijas, vida. Y de los 26 a los 39 años eres la luna madura, es decir, todos tus proyectos los vas concretando, convirtiendo en eso que soñabas, en eso que querías, en eso que sembraste durante la luna creciente, lo maduro de los 26 a los 39 años. Y de los 39 a los 52 años te preparas para ser una abuela, es decir, todas las herramientas que necesitas para la sabiduría. Claro, porque después de los 52 años, pues no había como mucha esperanza de vida por todas las razones de la salud, la medicina, etcétera, ¿no? Pero las mujeres que vivían más de 52 años eran consideradas abuelas, es decir, eran las mujeres que estaban para enseñarle a las otras. A partir de la experiencia de vida, eran las que le compartían esa experiencia de vida a las más jóvenes. Por lo tanto, como una idea de crear espacios para jóvenes, para maduras, para viejas, es una cosa muy que no les sirve porque no se aprende de la experiencia ni de la juventud de las otras, ni se piensa en un sentido de continuidad, ¿no? Por ejemplo, acá decimos que la tierra que cuidaron mis ancestras no es una tierra que me pertenezca, sino que está en préstamo, porque mi tarea es cuidarla para las siguientes niñas que vengan, ¿no? Entonces, si este es un trabajo que además es totalmente contrario al capitalismo, que el capitalismo todo lo fragmenta por segmentos, y entonces si piensas la tierra como una propiedad privada, esta puede ser vendida, destrozada, hechos hoyos en la tierra, hecha minería. En cambio, si lo concibes como un continuum, entonces quiere decir que todo lo que me pasó y todo lo que les pasará es una herencia de unas a otras. Por lo tanto, los espacios tendrían que ser de unas y otras, porque todas nos alimentamos entre nosotras. Mientras las pequeñas cuidan a las mayores les comparten la experiencia, entonces el saber se convierte uno, porque